déjame la guitarra y la armónica de pica. Sabe que puede matar, puede asesinar, todo mi dinero me puede robar. Llévate los cubiertos, cafetera y los cafés. Bueno, vamos arrancando la tarde con las entrevistas aquí en Verónica, en Punta Indio. Teníamos ganas de charlar un poco de política, queríamos tratar de encontrar buena información y buen análisis. Bueno, recurrimos a un amigo que hemos molestado en otras oportunidades. Él es periodista de C5N, de Radio 10, entre otras cosas porque también tiene que ver tu mirada con lo cultural. Bueno, lo tenemos de aquel lado del teléfono, lo saludamos, no le vamos a sacar mucho rato, a Fernando Borroni. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por el rato en la tarde. ¿Cómo andás? Hola Darío, ¿cómo estás vos? Bien, por acá estamos tranquilos y bien. Fernando, pequeño análisis de Cristina y el balcón, digo, ¿no? Lo que genera una líder político que otros no pueden generar. Sí, bueno, me parece que es precisamente eso, ¿no? Un liderazgo. No hay mucho liderazgo, no se conocen tantos liderazgos, mucho menos de la magnitud de Cristina, ¿no? Y me parece que Cristina ha demostrado que es una síntesis muy clara de lo que es un modelo de país que le ha cambiado la vida a los argentinos y hoy en día se sigue montando como la esperanza de que eso puede volver a ser. Y al mismo tiempo Cristina es la amenaza permanente de un sector del poder que ha llevado adelante políticas económicas de concentración de la riqueza, que ha llevado adelante políticas económicas de marginalidad. Entonces, el amor del pueblo por Cristina es también la evidencia de que hay un pueblo que tiene memoria, ¿no? Y que en esa memoria, en el ejercicio de esa memoria, hoy está pidiendo por la libertad de Cristina. Bien. Libertad que parecería difícil, digo, porque su sentencia a partir de la inacción de la Corte, bueno, inacción o acción de inacción, ya su prisión domiciliaria se transforma en efectiva. Ahora, quizá se me ocurre pensar que no es lo que esperaban los muchachos de la derecha argentina, digo, pongo a los políticos, pongo a los empresarios, pongo a todos, ¿no? Se ha transformado en otra cosa, digo. A ver, en lo concreto sí que, a ver, digamos, ellos tenían un doble objetivo. El objetivo político claramente era la proscripción de Cristina Kirchner, y ese era el objetivo político electoral, ¿no? La proscripción a Cristina, y eso lo lograron. Y después tenían el otro objetivo, que era poder erradicarla definitivamente de la política, y eso no lo lograron porque Cristina seguirá haciendo política en el lugar donde esté, y con un pueblo alerta que en cuanto ella lo disponga se va a movilizar. Entonces ese otro objetivo más social del fallo no se cumplió. Pero seguramente Cristina no podrá ser candidata, o mejor dicho, candidata a lo mejor puede ser. Lo que no puede ser es elegida por el pueblo argentino. Pero insisto, hay algo que tiene que ver con el amor del pueblo, que no lo puede limitar un fallo, que no lo puede limitar una condena, ¿no? Y esto es lo que se está viviendo. ¿Cuán ilegítima es, vos que tenés acceso a muchísimo material periodístico más que nosotros, cuán ilegítima te parece que fue la causa? No toda de principio a final. Primero que fue una causa que ya había sido juzgada en Santa Cruz, la volvieron a abrir. Segundo, que en la causa se hicieron peritajes sobre algunas de las obras que estaban en cuestionamiento y todos los peritajes, lo dicen los mismos peritos, no muestran ninguna irregularidad. Las obras fueron terminadas, las obras fueron pagas. Al mismo tiempo, los jueces que luego abrieron la causa, que fue Ercolini, pero después Hornos, Borinsky, esos jueces que la condenaron eran los jueces que jugaban al tenis y al fútbol con Mauricio Macri, eran claramente sus amigos, y que luego la condena a Cristina Kirchner es una condena por omisión, o sea, no es una condena ni por asociación ilícita como era en un principio, se la condenan porque la justicia entiende que podría haber hecho algo que no hizo.
Entonces es todo un mamarracho, es realmente todo un mamarracho. Pero bueno, lamentablemente no tenemos otra instancia que pueda evaluar, salvo que se haga una instancia internacional, ¿no? Pero aquí las instancias judiciales de la Argentina, la mayor es la Corte Suprema, y la Corte Suprema ya se expresó. Ok. Cristina, en esta situación, digo, se transforma en una líder que potencia el quizá devenido movimiento popular en estos últimos años, digo, porque logró convocar la gente que otros no han podido convocar, digo, en estos últimos tiempos. Pareciera que agregó una inyección de optimismo en lo nacional, en lo popular, que venía también con la cabeza media baja, media golpeada, preocupada por la incapacidad de ponerse de acuerdo de los dirigentes. ¿Vos creés que Cristina puede llegar a cambiar esa, en la práctica, o cambiar un poco esa situación? Es que no depende de Cristina, depende de la dirigencia del peronismo. El peronismo está fragmentado, el peronismo está roto en muchos lugares, y la cárcel de Cristina significó un cimbronazo y fue una alerta para hacerle entender a esa dirigencia que se tiene que unir detrás de un proyecto político claro, que tiene que construir una unidad política y no solo una unidad electoral. Hoy es el desafío. La situación sigue igual de difícil e igual de rota que antes de la cárcel de Cristina. Lo que pasa es que la detención de Cristina evidencia que hay una urgencia y que es esa unidad. Pero insisto, ya no depende de Cristina, depende de que toda la dirigencia que está en disputa tenga un gesto de humildad, tenga un gesto de amplitud, tenga un gesto de escucha, para construir un frente amplio que pueda enfrentar a Milei. Pero yo no soy de los que cree que a partir de lo de Cristina el peronismo se unió. Eso no es cierto. El peronismo no está unido. El peronismo está revitalizado en su intención de unirse. Vamos a ver cómo sale. Claro. No, lo que sí que me parece que quizás se revitalizó es un poco las ganas de... que daba la sensación, no pasaba, digo, y algunas otras elecciones lo mostraron, las ganas de ir a votar. Decir, bueno, acá hay algo por lo cual vale la pena que yo vaya y vote. Bueno, vamos a ver, hay que esperar a las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires y después de las de octubre, vamos a ver, porque hasta ahora la ausencia electoral era muy marcada. Ojalá que esto suceda, pero me parece que es parte de la evaluación de futuro, ¿no? Fernando, y no te voy a sacar mucho más rato, digo, pero ¿qué estás viendo en esto que mencionabas vos recién? A nosotros nos tiene muy preocupados, digo, somos bonaerenses, en la disputa electoral, sobre todo en los sectores de la Cámpora con los sectores de Kicillof, digo, ¿no? La verdad que nos tiene preocupados hace un tiempo a todos, porque las lecturas que nosotros interpretamos se hacen desde el poder de los candidatos, quizás no son las mismas que las nuestras, o los intereses que se anteponen no son los mismos. Sí. A ver, eso por supuesto que preocupa, y esta es la clave de la división del peronismo. El tema está en que la verdad es que nadie con dos dedos de frente puede dudar que la continuidad del modelo es Axel Kicillof. No hay duda de eso. Y yo creo que Axel ha llevado adelante un muy buen gobierno de la provincia de Buenos Aires dentro de lo que se puede, en medio de esta realidad de los libertarios, que además creo que es el continuador legítimo de lo que fue el kirchnerismo. También es lógico que haya un sector que quiera disputarle ese rol, como por ejemplo el de Máximo Kirchner y la conducción de la Cámpora. Me parece legítimo. Lo que me parece es que hay que resolverlo de una manera madura en política. Y esa manera madura no puede ser con una interna a cielo abierto, con malas maniobras de un lado en el otro, o ninguneando, por ejemplo, a la figura de Axel. Yo creo que Cristina Kirchner sigue siendo la mujer que más claro tiene hacia dónde debe ir la Argentina y qué reformas se deben hacer. La claridad estratégica estoy convencido de que la tiene Cristina. De la misma manera estoy convencida que el que es capaz de llevarlo adelante es Kicillof. Ojalá lo entienda Cristina, ojalá lo entienda el peronismo, y ojalá entienda la Cámpora, que es fundamental su organización política acompañando este proceso.
Y si no lo entiende, que tiene derecho a disputar, pero que se disputen desde algunos lugares más sensatos de la política. Y también al sector más cercano, a Axel Kicillof, debe entender que no se puede romper con todo, ni desprenderse de todo, y construir solamente lo propio como si no existiese historia. Entonces creo que de los dos lados tienen mucho para poner, tienen mucho para charlar, y que si no la hacen, nosotros vamos a tener libertarios para rato. O sea que espero que se entienda esa necesidad política de estos tiempos. Ok. ¿Y tenemos libertarios para rato? Al ritmo que vamos, sí, claro. Sí, Digo, contundentemente, sí. el impacto del plan, digamos, económico de Milei y compañía, digo, la verdad está siendo desastre. Vos hablabas recién de las políticas de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Bueno, distrito como el nuestro serían un caos mayor si no tuvieran la asistencia casi permanente de la provincia de Buenos Aires en un montón de aspectos, Sí, digo, ¿no? sí, pero ese tiene cosas muy parecidas al menemismo que duró 10 años y tenés un 30% de la población que vive bien. Sí. Y el 70% de la población la pasa cada vez peor. El tema es que gran parte de ese 70% de la población que la pasa mal no está yendo a votar. Okay. El problema es que en este país crece la venta de autos, crece la venta de electrodomésticos, crece la venta de inmuebles y cae el consumo de comida. Así estamos viendo una Argentina fragmentada que va perdiendo la clase media. Ahora, ¿la clase media va a reaccionar en contra del gobierno o va a preferir hacer el esfuerzo, entre comillas, con tal de que no venga el peronismo? Eso todavía no está resuelto. Entonces yo creo que mientras no aparezca una oposición más fuerte a este gobierno y la clase media no termine de golpearse definitivamente la cabeza contra la pared, puede que los libertarios sigan teniendo ventaja. Sí, comparto con vos. Fernando, te agradezco muchísimo el rato en la tarde, la predisposición que siempre tenés. Digo, por lo menos conmigo siempre podemos recibir algún aporte tuyo cuando tenemos alguna necesidad, cosa que es muy importante para nosotros. Te seguimos por C5R, te seguimos por Radio 10 cuando podemos. Bueno, lo que digo siempre, ojalá en algún momento puedas andar por acá y pasar un fin de conociendo el distrito y, por qué no, presentarnos también tu laburo, porque siempre hubo una canción, ¿no? Ah, bueno, cómo no, será un placer. Bueno, te mando un abrazo enorme, Fernando, gracias por el rato en la tarde. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.